La propuesta que ha hecho la Federación Espírita Española es hablar del más allá del suicida, lo cual ya nos indica de que vamos a tratar de temas duros y complejos, porque la situación de aquellos que abandonan la vida física a través del suicidio puede ser tremendamente complicada y angustiosa. Nos dice la mentora Joana de Angelis que el suicidio es la más compleja e infeliz de todas las cosas que le pueden suceder al ser humano. El suicidio, efectivamente, podemos afirmar que es, por sus características y por sus efectos tan particulares, una acción muy infeliz y triste que depara unas inevitables, al mismo tiempo que naturales, consecuencias para aquella persona que haya caído en él. Los motivos que llevan a un ser humano a tomar la trágica decisión de matarse a sí mismo son numerosos, variados y complejos, teniendo que ser muy prudentes a la hora de tratarlos y de valorarlos. Solamente uno mismo sabe cómo se siente, solo uno mismo sabe las fuerzas que tiene o las fuerzas que no tiene, solo uno mismo sabe lo que espera o lo que no espera de la vida, y solo uno mismo sabe lo que espera o lo que no espera de la muerte. En este sentido, un apunte muy interesante que quiero destacar es el hecho de que en muchísimos casos estas personas que intentan autoaniquilarse se encuentran en un conflicto interior lleno de contradicciones, en el que no necesariamente hay una conexión directa entre el deseo de matarse y el de dejar de existir, ni una conciencia clara de lo que realmente va a significar su gesto alocado. La persona solo quiere huir, escapar de una realidad, la que sea, a nosotros no nos importa, pero que para él es totalmente insoportable e insalvable. Infelizmente, ese es su gran problema y el suicidio muchas veces la única salida, la única válvula de escape que sabe encontrar. Lo demás, para esa persona, en esos momentos, no importa absolutamente nada, aunque luego, lamentablemente, ya sea demasiado tarde. Si la vida empezara en la cuna y terminara en la tumba, se podría entender o justificar que, no esperando ya nada de ella, la persona se planteara la posibilidad, la opción del suicidio, como el único y más seguro método para poner fin a los problemas y a las angustias que le están amargando la existencia. Sin embargo, todos nosotros somos espíritus inmortales y este hecho esencial debería reflejarse y condicionarnos en todos los aspectos y actitudes de nuestra vida. Y en el principal y más importante actitud en la que debería reflejarse esta realidad que forma parte intrínseca de nosotros es en el hecho simple y obvio en sí mismo de que no podemos nunca dejar de existir, siendo por tanto completamente inútil y absurdo cualquier acción que de una u otra manera hagamos para poner fin a nuestra existencia. No es posible nadar contra una corriente que nos arrastra inevitablemente siempre hacia la vida. Con mucha probabilidad, si la persona conociera las consecuencias que aguardan a aquellos que caen en el error del suicidio y supiera sobre los compromisos espirituales que se van a contraer con dicho acto, su reacción, su actitud sería distinta, abandonando inmediatamente esa idea suicida. Pero infelizmente, dominado por la angustia, por la desesperación y no sabiendo muchas veces encontrar otra alternativa, pasa a acariciar y a dejarse atrapar por la seductora idea de la muerte, convencido, o al menos esperanzado, de que con ello se va a cerrar la última página del libro de su vida. Sin embargo, supremo engaño, porque la muerte no existe, porque esa supuesta última página se va a dar siempre la vuelta y en todas las páginas siguientes la persona que se ha suicidado se ha de enfrentar a la realidad más cierta e incontestable del más allá de la tumba, la inmortalidad del alma.
y en esa realidad el espíritu ha de chocar con la muralla inderrocable de las leyes que rigen la vida, donde en lugar de encontrar el reposo, la nada o el olvido que tanto anhelaba, como una consecuencia directa y natural de su acción, se ha de enfrentar al desengaño y a una serie de estados y de situaciones que le pueden marcar la existencia durante mucho tiempo, en un primer momento en el plano espiritual y posteriormente en futuras reencarnaciones. León Denis, el gran apóstol del espiritismo, nos hace una primera aproximación sobre la situación en la que se va a poder encontrar la persona que se ha suicidado. Nos dice León Denis que el espíritu de un suicida continúa ligado al cuerpo carnal que creía haber destruido. Sufre lentamente todas las fases de la descomposición y las sensaciones dolorosas se multiplican en lugar de disminuir. Lejos de abreviar su padecimiento, lo prolonga indefinidamente. Su malestar y su turbación persisten durante mucho tiempo después de la destrucción de la envoltura material. Le será preciso afrontar de nuevo las pruebas a las cuales creía escapar con la muerte y que eran el resultado de su pasado, y para ello tendrá que sufrir una encarnación más penosa que aquella de la cual quiso huir. Vamos a partir de ahora a tratar de desgranar, de profundizar en estas palabras de León Denis, empezando con el primero de los testimonios que vamos a escuchar de algunos espíritus que cuando encarnados pusieron fin a sus días a través del suicidio. Nos dice en primer lugar el que conocemos como el suicida de la Samaritana: he huido del sufrimiento para encontrar el tormento. Y a continuación el espíritu Raúl Martins confiesa que nada puede haber de más funesto al ser humano que el suicidio. En estos dos testimonios que acabamos de escuchar se expresa, se refleja de una manera muy clara y real la desesperación que puede aguardar a aquellos que caen de una manera imprudente en los seductores, falsos y traicioneros brazos del suicidio. Ahora bien, una vez dicho esto, no quiero dejar pasar más tiempo sin aclarar desde un principio que las consecuencias y las responsabilidades que aguardan a aquellos que se han suicidado pueden variar y bastante según cada caso, en los que habrá que tener en cuenta principalmente la intención íntima que llevó a cada uno a cometer el suicidio, el grado de conocimiento y de responsabilidad y de conciencia que tenían sobre ello, o las posibles influencias o circunstancias que le impulsaron a tomar dicha decisión. Es decir, que no todos aquellos que se suicidan han de pasar necesariamente por aquellas situaciones que yo vaya a describir a partir de ahora, ni vivirlas de la misma manera, ni con la misma duración, ni intensidad. No podemos dar una regla absoluta, específica y concreta para todos los casos. Pero eso sí, siempre las consecuencias han de corresponder a las causas que lo originaron, con sus atenuantes y sus agravantes, según las condiciones particulares e individuales de cada uno. Vamos a empezar entonces a comentar algunas de estas situaciones en las que se podrá encontrar o no aquella persona que se ha suicidado. Cada vez que reencarnamos, nos unimos al nuevo cuerpo físico en formación a través de nuestro periespíritu, penetrándolo con todos sus fluidos y uniéndonos a él, a ese cuerpo físico, molécula a molécula y célula a célula. Como consecuencia de la muerte, que es tan solo la extinción de la vida orgánica, el espíritu debe operar el proceso contrario. Es decir, toda esa parte espiritual que se ha unido al cuerpo físico a través de la reencarnación debe ahora, mediante el proceso de desencarnación, desligarse, desunirse, separarse. Pero atención a la advertencia fundamental y tan importante que nos hace Kardec. Nos dice que esa separación entre el alma y el cuerpo físico solo será completa y absoluta cuando no quede un solo átomo del periespíritu unido a una molécula del cuerpo físico. Bien, antes de seguir adelante, en este punto debemos entender y ser conscientes de que en cada reencarnación nosotros vamos a recibir
los recursos necesarios y aquellas fuerzas vitales que nos permitan desarrollar todos los trabajos encomendados dentro del límite de tiempo de vida biológica que la ley determine según las condiciones y necesidades de cada uno de nosotros. Uy, se me había olvidado esta diapositiva. Bien. En la muerte natural, esa separación entre el alma y el cuerpo físico se va produciendo gradualmente por el debilitamiento progresivo de los lazos que unen a ambos, de manera que muchas veces, al llegar el momento final del último suspiro, dichos lazos ya son muy débiles y el desprendimiento, si el resto de circunstancias son favorables, se efectúa de una manera serena y sin mayores complicaciones. Es decir, que esas energías vitales que sustentan el organismo físico se van debilitando y extinguiendo de una manera natural a lo largo de toda la existencia física. Sin embargo, en la muerte por suicidio, esas ligaduras que unen al espíritu con la materia se hallan en pleno vigor fluídico y magnético, con el periespíritu del suicida enraizado por todas sus fibras al cuerpo físico, siendo dichas ligaduras partidas brusca y violentamente cuando esas fuerzas vitales que sustentan el organismo todavía están con mucha fuerza, quedando automáticamente sobrecargando e intoxicando el periespíritu del suicida, haciendo que como consecuencia de ello se sienta como una especie de muerto vivo totalmente desequilibrado y fuera de sí. En estas condiciones, durante el fenómeno de la descomposición orgánica, el espíritu se ha de resentir de todas las convulsiones que afectan al cadáver mientras existan lazos y puntos de contacto que lo unan a él, pudiendo llegar incluso, como escucharemos en el siguiente testimonio, a experimentar la vivísima impresión del ataque de los gusanos sobre sus despojos carnales. En el libro El cielo y el infierno vamos a encontrar el testimonio del suicida de la Samaritana, quien, no sintiéndose absolutamente amado por nadie, decide poner fin a sus días cortándose la garganta con una navaja de afeitar. En dicho testimonio nos va a narrar, después de 6 días de su muerte, no sabiendo muy bien si estaba muerto o no, ni sabiendo dónde se encontraba, en un estado de completa confusión, nos dice lo siguiente: «Decidme si vivo, me ahogo en el ataúd, ¿estoy muerto? No, habito mi cuerpo. No sabéis cuánto sufro, me ahogo, mi vida no se ha extinguido, mi alma está ligada a mi cuerpo, siento que los gusanos me roen, ¿se ha consumado mi muerte?». Hay que entender que en líneas generales, con la descomposición del cadáver, las ligaciones que unen al espíritu con la materia se van poco a poco deshaciendo y en cuestión de unos pocos días el espíritu puede perfectamente liberarse de la materia. Sin embargo, en el caso del suicidio es muy común que a pesar de haberse deshecho estas ligaduras, el espíritu quede todavía por determinado tiempo en el cementerio imantado a los restos de ese cadáver. Camilo Castelo Branco, el principal protagonista de la monumental obra Memorias de un suicida, nos explica que él estuvo cerca de 2 meses unido al cuerpo carnal, del cual no podía apartarse, y al que volvía una y otra vez, viviendo, nos explica, todas las imperiosas necesidades de lo físico, hasta el momento en el que se vio arrastrado en medio de una multitud y conducido, junto con otros compañeros, a lo que se conoce como el Valle de los Suicidas. En los 2 primeros capítulos de la mencionada obra, Camilo Castelo nos describe de una manera muy pormenorizada ese lugar en el que se encontraba, junto con otros compañeros en parecidas condiciones a las suyas, hasta que finalmente pudo ser recogido, auxiliado y conducido al hospital, en su caso el Hospital María de Nazaret, para iniciar su tratamiento de recuperación. Entre las muchas descripciones que nos ofrece Camilo del Valle de los Suicidas, he puesto la siguiente. Nos dice que allí no había paz, ni consuelo, ni esperanza. Todo en su ámbito era miseria, asombro, desesperación y horror. Podría decirse que era la caverna tétrica de lo incomprensible,
sin que pudiera ser descrita ni aun por un espíritu que sufriese la penalidad de habitarla. Yo estoy convencido, sin duda alguna, que alguien que leyera por primera vez los dos primeros capítulos de la mencionada obra, sin disponer de un conocimiento previo sobre la realidad de la vida espiritual, pensaría en todo momento que se trata de algo de ciencia ficción coloreado por la mente de un ser en continuo delirio y en continua turbación. Sin embargo, infelizmente, hemos de decir que en el caso del suicidio, la realidad muchas veces puede superar a la ficción. Como consecuencia de todo lo que estamos explicando hasta aquí, para que el espíritu pueda por fin acceder a otras zonas más nobles de la espiritualidad, será antes necesaria su permanencia por determinado periodo de tiempo en fajas más inferiores, hasta que pueda ir superando los desajustes mayores y se vayan desagregando esas fuerzas vitales excedentes que, recordemos, se encuentran envolviendo su cuerpo espiritual y las cuales eran las necesarias, las justas, para garantizar las necesidades de la existencia física completa. Aquellos casos más graves, especialmente si el tiempo de vida que restaba todavía era muy largo, por lo tanto el exceso de vitales era muy acumulado, podrán requerir de una reencarnación urgente que complemente a la anterior sesgada por el acto suicida. Tales reencarnaciones, normalmente dolorosas e incluso anormales, por mucho que cueste entenderlo, serán siempre preferibles a las desesperaciones que aguardan al espíritu más allá de la tumba y que además le van a evitar una gran pérdida de tiempo, donde podrá deshacerse más fácilmente y rápidamente de ese exceso de fuerzas vitales y solucionar los disturbios vibratorios ocasionados. Llegamos ahora a una de las situaciones más comunes por las que pasan aquellos que se han suicidado. Se trata de la cristalización del momento en el que atentaron contra sí mismos, el cual ha quedado grabado en su más profunda intimidad de un modo completamente traumático, degenerando en un vicio nervioso que les hace revivir una y otra vez la escena de su muerte. En el libro El cielo y el infierno encontramos el caso de Francois Simon Louvet, un viejo barquero con afición a la bebida que se suicidó arrojándose desde una torre, destrozando su cuerpo contra las rocas que tenía debajo. En dicha comunicación mediúmnica nos va a contar que casi 6 años después de su muerte, en un estado de completa confusión todavía, se ve, a pesar del tiempo transcurrido, todavía cayendo constantemente desde la misma torre, asustándose del vacío que tiene ante sí. Nos dice Francois Simon Louvet: «Tened piedad de un pobre miserable que sufre hace mucho tiempo de crueles tormentos. Oh, el vacío, el espacio, caigo, socorro. Rogad para que no vea siempre este vacío debajo de mí. Voy a destrozarme contra esas rocas». En el interesante libro Manos extendidas, el espíritu Luis Sergio nos cuenta el caso de Carlita, quien, a pesar de llevar ya varios años de tratamiento en la espiritualidad, continúa reviviendo igualmente la hora fatal de su muerte. Nos dice Carlita: «Nunca pensé que el suicidio fuera algo tan terrible. Aún veo mi cuerpo colgado en el baño de mi casa. No consigo apagar esa escena de la memoria. Me falta el aire. Me duele el cuello». Y así, en estas circunstancias, aquellos que se han suicidado reviven de un modo tan intenso y tan real el momento de su muerte que efectivamente actúan y se comportan como si estuviera sucediendo en esos mismos instantes. De manera que podríamos encontrar, por ejemplo, aquel que se suicidó ahorcándose, lo veríamos ahora en movimientos compulsivos y esperpénticos, tratar de liberarse de la cuerda que él mismo colocó en su cuello. Aquel que se mató en las aguas, lo veríamos ahora bracear desesperadamente, intentando quedar a flote como si se encontrara todavía en medio de un océano devastador. Y del mismo modo, aquel que prendió fuego a su cuerpo, lo veríamos ahora correr alocadamente de un lado para otro, intentando huir en vano de las llamas que él mismo provocó. Y en estas condiciones, en estas circunstancias, lo más lógico y normal es que el espíritu
tienda a perder la noción del tiempo y, no sabiendo vislumbrar un fin para sus padecimientos, para sus sufrimientos, creerá que estos son eternos, lo cual no hará sino aumentar todavía más su desesperación. Sin embargo, y que nadie por favor dude de ello, por complicada y difícil que sea la situación de estos espíritus, todos, antes o después, van a presentar algún tipo de mejorías, de manera que aquellos que se vayan encontrando ya en condiciones favorables serán rescatadas por auténticas caravanas de trabajadores de amor de la espiritualidad, serán auxiliados y conducidos a lugares apropiados en la espiritualidad para empezar su tratamiento de recuperación. Una vez allí, serán esclarecidos y orientados acerca de su situación y del error cometido. Serán reeducados para corregir los desórdenes vibratorios y mentales producidos por el suicidio. Tendrán que ser, evidentemente, tratados de las gravísimas lesiones que se han producido en su periespíritu y, finalmente, preparados psicológica y moralmente para que cuando llegue el momento más apropiado para cada uno de ellos, se sumerjan nuevamente en la carne, donde tendrán la oportunidad de repetir la encarnación frustrada prematuramente por la desastrosa acción del suicidio. Os voy a contar ahora uno de los casos que cada vez que he tenido que releer el libro Memorias de un suicida me han impresionado siempre. Se trata del caso de Jerónimo de Araujo, un comerciante portugués en vinos que se suicidó por no saber enfrentar la ruina en sus negocios, el cual, una vez ya recogido y en el Hospital María de Nazaret, sentía una gran nostalgia por su familia, hecho totalmente lógico, pero de una manera muy obsesiva y enfermiza, exigiendo a toda costa tener noticias urgentes sobre los seres queridos que habían quedado en la esfera física. Desatendiendo las serias advertencias por parte de los instructores del Hospital María de Nazaret, pues sabían perfectamente que Jerónimo de Araujo no estaba preparado para enfrentar toda la clase de choques emocionales y vibratorios que le aguardaban, no obstante, exigió en hacer una visita a su querida patria portuguesa y ver in situ, en espíritu, la realidad actual de su mujer y de sus hijos. Tras sus iniciales alegrías al reencontrarse en su Lisboa natal, empezaron para Jerónimo las amargas sorpresas y decepciones, dándose cuenta de un tema en el que no se le había ocurrido pensar: el tiempo transcurrido, y ante la vista de un calendario se dio cuenta de que habían pasado más de 13 años desde su muerte. Nada ni nadie de lo que él esperaba se encontraba allí. En estos momentos, curiosos y vagabundos del plano espiritual, entre carcajadas y burlas, aprovecharon para atormentar a Jerónimo con toda serie de recriminaciones y de acusaciones, mientras le iban informando, de todos los hechos ocurridos durante estos años con su familia. Jerónimo de Araujo, a pesar de ello, exigió ser conducido hacia donde se encontraban sus hijos. De manera que los mentores espirituales que lo acompañaban lo condujeron en primer lugar hacia donde estaba su hijo Albino. Albino estaba preso en la cárcel, el cual, percibiendo inconscientemente la cercanía, la proximidad de su padre, empezó a rememorar todos los hechos ocurridos desde su muerte, acusándole de su cobardía y abandono, habiendo dejado totalmente desamparada a toda la familia. Jerónimo de Araujo en esos momentos se sintió como si un rayo lo hubiera alcanzado y lo hubiera dejado totalmente fulminado. Sin embargo, el remordimiento y el martirio moral superlativo se produjo con su hija pequeña, Margaritiña, a la cual encontró vendiendo pescado en los muelles del puerto, siendo maltratada y explotada por su propia madre, la que fuera la esposa de Jerónimo de Araujo, en un estado de miseria extrema, recordando también con mucha nostalgia y cariño la figura de su padre y todas las miserias a las que se había visto arrojada tras su abandono. Jerónimo de Araujo no pudo soportar por más tiempo todo el cúmulo de choques emocionales y vibratorios, cayendo de rodillas a los pies de su querida y adorada hija pequeña Margaritiña,
en un llanto convulsivo sacudiendo toda su configuración periespiritual, terminando por desequilibrarse totalmente, haciendo de esos momentos del remordimiento y la vergüenza la mayor de las torturas morales posibles. ¡Oh, no! ¡Basta! ¡No puedo más! Mis pobres hijos, ¿a qué abismos arrastré yo mismo que tanto os amé? Si me permitís confesaros, cada vez que tengo que releer la obra Memorias de un suicida y me detengo en la historia de Jerónimo de Araujo, no puedo evitar pensar que de todas las situaciones con las que se ha de enfrentar aquel que se ha suicidado, por lo menos en el terreno personal e íntimo, esta ha de ser la peor de todas. Vamos a dejar a Jerónimo de Araujo y familia y adentrarnos en un tema esencial, fundamental, dentro de las consecuencias del suicidio. El hecho de que como resultado de dicho acto, el periespíritu puede quedar profundamente dañado y perjudicado, sufriendo las más variadas deformaciones, que se pueden mantener incluso durante años consecutivos bajo la acción mental cristalizada del momento de la autoaniquilación. Para superar este estado, algunos espíritus necesitarán a veces de urgentes contactos con la carne, en existencias físicas que probablemente serán muy cortas, donde cada proceso de formación de un nuevo cuerpo carnal, gracias a la supremacía natural de los instintos de supervivencia y a todos los automatismos milenarios conquistados, va a forzar a corregir esas deformaciones, rehaciendo y mejorando en cada tentativa reencarnatoria el aspecto anatómico-fisiológico de todo el conjunto. En el libro Manos extendidas, Luis Sergio nos explica el caso de Beatriz, un espíritu que se había suicidado arrojándose bajo las ruedas del tren. Luis Sergio queda muy impactado y asustado al ver el estado lamentable en el que se encontraba dicho espíritu, con su periespíritu totalmente deformado y lleno de cicatrices. Ante la pregunta que formula Luis Sergio, si dicha entidad espiritual podrá alguna vez disponer de un cuerpo carnal en perfectas condiciones, la responsable espiritual que lo acompaña nos explica que en este caso Beatriz tendrá que renacer varias veces. En los primeros contactos con la materia física no permanecerá en la tierra más allá de 3 meses y en cada gestación sufrirá como feto. Luchará por volver a la tierra, mas su cuerpo espiritual va a precisar de varias reencarnaciones hasta alcanzar el aspecto normal. Y todo ello nos debe llevar a entender que aquella persona que se suicida podrá reencarnar en las más variadas y difíciles situaciones, soportando en muchos casos un organismo enfermo o defectuoso, pues su periespíritu, perjudicado y dañado enormemente por la brutalidad del suicidio, y siendo como es, no lo olvidemos, el molde, la plantilla, la matriz sobre la que se ha de formar el nuevo cuerpo carnal, no va a tener fuerzas vibratorias para modelarlo correctamente, especialmente en aquella zona del organismo directamente afectada por el acto suicida. Es decir, que la forma defectuosa del periespíritu no será capaz de manifestar, de producir una forma armoniosa en su exteriorización física, materializando en la carne los mismos estigmas y lesiones consecuencia de la atroz agresión sufrida. En el libro En la tierra y el cielo se nos cuenta la particular historia de Julio, que se suicidó envenenándose, quedando como consecuencia de ello gravemente afectado su centro laríngeo por la sustancia corrosiva. En los preparativos que se están haciendo en la espiritualidad para la próxima reencarnación de Julio, ya se advierte claramente de que ese hecho inevitablemente se va a reflejar en su nuevo organismo carnal. Julio ha de renacer con un equipo fisiológico deficitario que le reproducirá la zona lesionada. Sufrirá intensamente del órgano vocal y en virtud de que nuestro amigo haya menospreciado la bendición del cuerpo físico, se verá enfrentado a luchas terribles en las que aprenderá a valorarlo. Julio, una vez reencarnado, siendo un niño muy pequeño, contrae una amigdalitis
que le llevará a una muerte muy prematura. El instructor Clarencio nos informa que el malogrado renacer no tuvo para Julio solo un sentido expiatorio, sino también el efecto de un remedio curativo. La estancia en la esfera física actuó como recurso de eliminación de la herida que tenían los delicados tejidos del alma. Julio, de ahora en adelante, podrá exteriorizarse en un cuerpo sano, regresando a la tierra en elogiables condiciones de armonía consigo mismo. Y este hecho, por lo menos para mí, es sumamente interesante y instructivo, pues nos enseña una vez más que situaciones que desde el punto de vista materialista, humano e inmediatista nos pueden resultar totalmente incomprensibles, injustas o negativas, sin embargo, si las contemplamos desde el punto de vista de la perspectiva espiritual, son situaciones positivas, además que necesarias para la correcta evolución del espíritu inmortal. Para finalizar con el apartado de las secuelas que puede dejar el suicidio en el periespíritu y que consecuentemente se han de reflejar en el próximo organismo físico, Divaldo esta mañana en su conferencia hizo una pequeña alusión a ello. Podríamos decir, por ejemplo, que aquel que se mató despedazándose el cráneo podrá reencarnar como retrasado o perturbado mental. Aquel que se ahogó renacerá con problemas en las vías respiratorias o sufrirá afecciones pulmonares. Aquel que para morir utilizó de venenos, en próximas reencarnaciones deberá soportar graves disturbios digestivos o se verá perseguido por las más variadas úlceras o cánceres devoradores. Y finalmente, por ejemplo, aquel que para matarse de una o de otra manera destrozó totalmente su cuerpo, será un firme candidato para recomenzar, marcado por grandes atrofias musculares o por severas deformaciones físicas. Y fijaros que en muchos casos estos espíritus enfermos han de reencarnar junto a hombres y mujeres comprometidos ante la ley por haber fracasado en existencias anteriores como padres, y que viéndose ahora, entre comillas, forzados a servir de ángeles guardianes de estos hijitos, tendrán una maravillosa oportunidad de regenerarse a sí mismos a través del amor, del cariño y de los cuidados que tendrán que profesar a estos hijos que la providencia les ha puesto en sus brazos, marcados ya por el sufrimiento y las angustias desde la misma cuna, desde el mismo momento del nacimiento. Y mientras tanto, la ciencia humana se debatirá intentando hallar alguna explicación para estos casos, buscando erróneamente las causas materiales en el presente, cuando las causas son de origen espiritual y provienen del pasado. Nos enseña la espiritualidad amiga que nuestras predisposiciones para con las enfermedades en el cuerpo terrestre hablan de nuestras deudas ante las leyes eternas, exteriorizando las deficiencias de nuestros espíritus como raíces congénitas de los males que nosotros mismos hemos plantado. Y fijaros qué cosa tan extraordinaria, que ante estas situaciones, en teoría, tan desfavorables y extremas, la naturaleza ha de operar sus mecanismos rectificadores de una manera muy sabia y muy profunda. Pues aquel que en el pasado huyó de la vida a través del suicidio, ahora se ve obligado, forzado, a poner sus mayores esfuerzos y cuidados para sobrevivir. Es decir, que la causa negativa del pasado que había generado la huida de la vida ahora se ha convertido en un efecto positivo que la anhela, la desea, la busca y tiene que luchar por ella. Queridos compañeros, como estamos viendo, anticipar la vida a través del suicidio nunca, nunca, nunca es una solución y sí es siempre un acto mal entendido y sobre todo inútil. Pues queriéndose liberar la persona, el ser humano, de una serie de problemas o de situaciones que cree insalvables o insoportables, sin embargo, no se va a poder liberar nunca de sus compromisos como alma inmortal, pues forman parte de sus pruebas y de su aprendizaje, y por ser ineludibles, como un estudiante que repite curso, deberá afrontarlos nuevamente en una próxima reencarnación hasta vencerlos y superarlos definitivamente. Antoine Bell
que como encarnado se suicidó arrastrado por un espíritu obsesor del cual no supo sustraerse a su negativa influencia, nos dice: sí, yo he vivido ya, y es preciso que vuelva a vivir todavía. Rogad por mí a fin de que adquiera la fuerza y la energía necesarias para no faltar a la prueba de suicidio por libre voluntad, a la cual seré sometido, según me explican, en mi próxima encarnación. Y en esta próxima reencarnación, la persona habrá de pasar por situaciones similares a las que no quiso o no supo enfrentar en su existencia anterior y de las cuales creyó equivocadamente poder huir a través del suicidio. Y cuando estos momentos difíciles y críticos lleguen, como una especie de nube ensombrecerá y entorpecerá sus sentidos, haciendo que la desesperación y la angustia le dominen nuevamente. Y entonces todas esas imágenes negativas del pasado, archivado de un modo traumático en su mente, se desdoblarán de nuevo ante él, trayendo al presente, de una manera fórmida y enfermiza, la tentación de dejarse atrapar una vez más en los seductores brazos del suicidio. De su fortaleza y de su actitud dependerá que pueda superar ese impulso suicida o, por el contrario, caiga otra vez en él, agravándose entonces mayormente su situación, con unas secuelas mentales y periespirituales muy severas que solo el tiempo, en próximas reencarnaciones que se adivinan sin duda todavía más complicadas, podrá solucionar. El suicidio es en sí mismo un acto infeliz y triste, pero quiero insistir en ello, sobre todo completamente inútil, que no aporta absolutamente nada bueno. A través del suicidio, aquella persona que se mata a sí misma nunca va a lograr lo que se pretende. Si la persona busca la paz y el olvido, caerá en la desesperación y el remordimiento. Si se suicida huyendo de algo, siempre va a chocar con ello. Si espera la nada, va a encontrar todo. Y si espera hallar todo, no va a encontrar nada. Resumiendo, cada persona que abandona la vida física a través de la puerta falsa del suicidio es un espíritu que se complica enormemente su futuro por querer escapar de su presente. En el libro El martirio de los suicidas vamos a encontrar el caso del periodista portugués Julio César Machado, que se suicidó con la intención de reunirse con su hijo en el más allá, que había muerto hacía un tiempo gravemente enfermo. Una vez ya consciente del gran error que ha cometido con el suicidio, nos va a explicar especialmente su gran desesperación por, a pesar de haberse suicidado, no poder encontrar a su querido hijo. Me debato, corro, me precipito, gritando siempre por mi hijo adorado, por mi hijo que nunca llega. ¡Qué desdicha la mía! Y yo que me maté porque no podía vivir sin mi hijo, tengo que vivir sin mi hijo porque me maté. Y en esta última frase, repito, y yo que me maté porque no podía vivir sin mi hijo, tengo que vivir sin mi hijo porque me maté, queda verdadera y fielmente reflejada la desesperación que aguardan aquellos que se suicidan, su absurdo e, insisto, lo inútil que es. Podríamos resumir todo lo explicado diciendo que aquella persona que se suicida le espera una gran sorpresa, en la que antes o después se dará cuenta de que la vida no ha finalizado con la destrucción del cuerpo físico, que el intento de autoaniquilarse, a pesar de haberse arrojado a los brazos de la muerte, ha sido totalmente en vano, y que en su mente le continúan atormentando exactamente los mismos motivos y problemas que le llevaron a tomar su infeliz decisión, y que sus amarguras, lejos de extinguirse, se recrudecen y se vuelven mucho más íntimas y profundas. Nos dice Mousinho de Albuquerque: cuando suponía que iba a llegar para mí el descanso, la muerte me trajo el martirio indecible de la prolongación de la vida en su manifestación más tormentosa. Los propios espíritus que han traspasado la puerta falsa del suicidio nos piden
Es más, nos ruegan encarecidamente para que resistamos todos los males que se nos pongan por delante, que soportemos miserias, enfermedades, calamidades, amarguras, desgracias, bajo cualquier aspecto, porque todo ello, nos advierten alarmados, será siempre preferibles a las desesperaciones y sinsabores que nos aguardan si caemos en el gran error y en el gran espejismo del suicidio. Nos dicen estos compañeros, que nunca mejor dicho, han vivido el suicidio en sus propias carnes, que todos los dramas de la vida terrestre son meros contratiempos pasajeros comparados con los monstruosos sufrimientos originarios del suicidio, cuya naturaleza e intensidad ningún espíritu puede estimar y comprender, no siendo que lo haya experimentado. En el Evangelio, según el Espiritismo, nos dan esta gran ley. El hombre no tiene nunca el derecho de disponer de su propia vida, porque solo a Dios corresponde sacarle del cautiverio terrestre cuando lo juzgue oportuno. He tratado de informar de una manera muy equilibrada y, sobre todo, lo mejor que he sabido hacerlo, de la situación en la que se va a poder encontrar o no aquella persona que dispone de su propia vida escogiendo el camino complicado, triste y duro del suicidio. Quiero insistir aquí una vez más que la situación y las consecuencias puede variar y bastante de un caso para otro, dependiendo de las circunstancias particulares e individuales, no existiendo una regla específica y absoluta. ¿Por qué insisto tanto en este tema? ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Pues que evidentemente no será la misma situación, por ejemplo, de aquel ser humano egoísta, materialista, orgulloso, que ha vivido solo para delinquir y hacer daño a los demás y que se suicida huyendo de la justicia humana, que la situación, por ejemplo, de aquel adolescente temeroso, huidizo, que se suicida por escapar de una situación que le sobrepasa, o la responsabilidad para aquella persona que ha vivido toda su vida honrada y dignamente, pero que al final decide voluntariamente suicidarse con la intención buena para él de evitar ser una carga para sus seres queridos. Evidentemente que la situación y la responsabilidad serán distintas, pero hemos de entender que el suicidio siempre es una huida de nuestras pruebas, de nuestras responsabilidades, y que nunca puede tener el suicidio una recompensa. Del mismo modo que aquí en la tierra, cuando alguien comete un grave error o una grave imprudencia que le lleva a padecer una gran enfermedad, un accidente muy serio, y como consecuencia de ello ha de estar un tiempo más o menos largo y más o menos duro de recuperación, es necesario también que aquellas personas que se suiciden pasen por un periodo más o menos intenso y más o menos complicado de recuperación hasta poder restablecerse. Eso es del todo inevitable y hay que aceptarlo para poder entenderlo. Queridos compañeros, el suicidio es un problema de salud pública y un auténtico drama social, en el que, por ejemplo, en España, en el año 2012, últimas estadísticas fiables que conocemos, cayeron más de 3.500 personas, afectando con su acción a muchos familiares, amigos y seres queridos que quedan aquí en la esfera física marcados para siempre por el dolor y por cicatrices muy profundas que solamente ellos sabrán valorar. Nosotros estamos convencidos que la información y el conocimiento sobre el suicidio son esenciales. No se gana absolutamente nada evitando hablar del tema o por ignorarlo, más bien al contrario, se impide profundizar en su análisis, en su concienciación y sobre todo en su prevención. La realidad social del suicidio debe llevarnos a todos, debe convocarnos a todos, a cuantas más personas posibles, hacia una serie de actividades y de movimientos desde cuantas más perspectivas posibles para tratar de concienciar a la sociedad y especialmente a los poderes y a los estamentos públicos para que se tomen medidas claras y concretas para enfrentar de una vez por todas el problema del suicidio y, sobre todo, luchar por su prevención.
Una sociedad con una tasa de muertes por suicidio tan elevadas es una señal de que algo no funciona, por no decir que es una señal de que estamos en una sociedad enferma. Pero si la obligación del suicidio es la de divulgar y la de informar sobre la realidad espiritual, advirtiendo del gran error y de las consecuencias que aguardan a aquellos que se han suicidado, la obligación de todo espiritista es también tratar de dejar un pozo de consuelo, de equilibrio, de armonía y de esperanza. Porque Dios no quiere la perdición de ninguna de sus criaturas, sino que reconozcan en este caso el error del suicidio y se levanten con la cabeza bien alta, dispuestos a seguir avanzando en dirección al amor y al conocimiento al que todos estamos llamados. He dicho antes, y lo he remarcado también al principio, que no se puede dar ninguna regla absoluta y concreta para todos aquellos casos del suicidio. Sin embargo, según cómo esto se mire, no sería cierto del todo, porque sí que existe por lo menos una situación común, sin excepción, en la que se van a encontrar todos aquellos que se han suicidado. Y es en el hecho maravilloso de que inevitablemente de aquellas situaciones de las que yo he hablado, o otras que he preferido no mencionar, se vayan a encontrar, todos sin excepción se van a encontrar con el amor y con la misericordia de Dios, que les va a brindar a manos abiertas y tendidas nuevas y valiosas oportunidades para que reconozcan el error cometido y se reintegren lo antes posible de una manera armoniosa y equilibrada a las perfectas leyes de Dios. Es más que probable que la espiritualidad... Vale, me he equivocado de diapositiva. No, está bien, perdón. Es más que probable que la espiritualidad amiga, que coordina todos los trabajos y actividades que se están realizando en este congreso, haya traído aquí ahora a espíritus que estén pasando por las dificultades posteriores a un suicidio. Para todos ellos vayan nuestros mejores votos de paz, de armonía, de equilibrio y de renovación, con el deseo más sincero de que nazca en ellos cuanto antes la llama del consuelo y de la esperanza de un porvenir mejor, con la absoluta seguridad de que en todo momento van a estar amparados por Jesús, nuestro amigo y maestro, y en el caso en concreto de aquellos que se han suicidado, con la que fue su madre en la tierra, María de Nazaret. Os pido por favor que en ningún momento se juzgue a estos seres. Se trata simplemente de espíritus que como encarnados no supieron gestionar determinada situación de una manera correcta, o mejor dicho, la gestionaron de la peor de las maneras posibles, escogiendo la peor de todas las opciones, destrozando su propio cuerpo físico, que es el instrumento de progreso, de trabajo y de manifestación a nuestra disposición en el plano espiritual. Aquellos que se han suicidado y tras superar todas aquellas situaciones que hayan tenido que superar, finalmente han recobrado la armonía y el equilibrio. Todos aceptan las sabias leyes de Dios, al mismo tiempo que reconocen la justicia y la necesidad de haber pasado por esa serie de periodo tan complicado y difícil que les ha servido para reconocer el error cometido, valorar la vida y a partir de ese momento mirar al futuro llenos de ilusión, de enormes perspectivas y con una gran esperanza. Es más que probable también que entre aquellos que me estáis aquí escuchando, alguno de vosotros haya perdido a un ser querido por causa del suicidio. El espiritismo nos enseña de una manera clara y rotunda de que además del maravilloso hecho de que la muerte no existe y que por tanto ese ser querido que se ha marchado no ha dejado de vivir, el hecho no menos extraordinario y gratificante que desde aquí les podemos ayudar y mucho con nuestras oraciones, con nuestros pensamientos de amor y de cariño. Que el amor y el lazo que os unía con estos seres queridos que momentáneamente han marchado siga siendo, por favor, el mismo lazo de amor, de cariño, de amistad, que os continúe uniendo siempre por vuestro bien y por el bien de esos seres queridos que en su momento decidieron marchar de la vida física de esa manera tan dura y tan triste. Porque dichos lazos se han de fortalecer
se han de robustecer, se han de sublimar, porque el reencuentro con esos seres queridos, antes o después, se ha de producir. Aquella persona que se ha suicidado necesita más que nadie de tolerancia, de amor, de comprensión y de cariño. Ellos mismos nos explican una y otra vez que la mejor forma que tienen sus seres queridos de ayudarles desde aquí son esos pensamientos de cariño y de amor junto con la oración. Esa oración que ellos mismos las describen como un auténtico bálsamo que les reporta paz, serenidad, alegría, consuelo, renovación de fuerzas y de ánimos. Vamos a finalizar ya, y os pido disculpas si he tenido que hablar más rápido de lo normal para recuperar el tiempo perdido. Vamos a finalizar con el último de los testimonios, el que nos ofrece el principal protagonista de la obra Memorias de un suicida, testimonio no obstante que se recoge en el libro El martirio de los suicidas. Camilo Castelo se confiesa abiertamente: y yo fui suicida. Queriendo huir de la ceguera de los ojos, me sumergí en la ceguera del alma. Evitemos, por favor, nosotros caer en esa ceguera del alma. Para ello es totalmente imprescindible que conozcamos y asumamos nuestro origen espiritual y reflexionemos sobre todo lo que se desprende de ese conocimiento y de esa extraordinaria realidad de la que, por mucho que nos empeñemos, nunca vamos a poder huir. Somos espíritus inmortales. Creo, aseguraría, que todas las veces que he hablado sobre el suicidio he finalizado con la siguiente frase de León Denis, que me sigue pareciendo totalmente acertada. Nos dice León Denis que los motivos del suicidio son de orden pasajero y humano, pero que las razones para vivir son de orden eterno y sobrehumano. No permitamos, por favor, según todo lo que hemos visto, que nuestra transitoria condición de seres humanos vaya en contra de nuestra condición de espíritus inmortales, que es realmente lo que somos cada uno de nosotros. El espiritismo nos enseña a amar y a respetar todo lo que tenga vida, por defectuosa, incompleta o imperfecta que pueda ser en apariencia, sean las circunstancias, condiciones, situaciones que sea, porque todo lo que tiene vida viene de Dios. Y Dios, por encima de todas las cosas, es amor. Por tanto, por favor, amemos y respetemos la vida, pero sobre todo, amemos y respetemos nuestra vida. Muchas gracias a todos, como siempre, por la atención y la paciencia que me habéis prestado.